Vamos a hacer un ejercicio de sólido rígido de una especie de yo-yo. Lo que dice es que un cilindro uniforme de masa m y radio r tiene enrollada una cuerda, como aparece aquí. Si lo pintamos en tres dimensiones, que a lo mejor queda, no sé si va a quedar más claro o no, pero sería un cilindro, ¿vale? Y aquí tendría las vueltas perdón, de cuerda, ¿vale? De manera que estaría arrollado, ¿vale? Y entonces liberaríamos el cilindro, lo liberaríamos para que empezara a desenrollarse. Dice que el cilindro tiene masa m y radio r. Recordar que el momento de inercia de un cilindro es el de un disco, ¿vale? Que es un medio de mr cuadrado. Lo dejo aquí apuntado para que, siempre con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad y es longitudinal, va en el eje axial del cilindro, ¿no? En el eje longitudinal del cilindro, perdón. Dice demostrar que la aceleración del cilindro está dirigida hacia abajo y que su módulo es A igual a 2G partido por 3. Te pregunta que calcule además la tensión de la cuerda. Bueno, como veis, tenemos un caso de un ejemplo en el que el tipo de movimiento que lleva el sólido es doble. Tenemos una rotación alrededor de su centro de masas, tenemos un giro. Si tú te fijas en un punto del cilindro, este punto está girando respecto al centro de masas, o sea, tendríamos una rotación respecto a un eje que pasa por su centro de masas. Bien. Y luego tendríamos una traslación, porque este mismo punto no solo rota, sino que a la vez está cayendo, está desplazándose, ¿vale? Y esta traslación sería una traslación de su centro de masas. El centro de masas que estaría, bueno, por la mitad, ¿no? En algún punto del eje en el centro del cilindro. Lo que tendremos que plantear son las ecuaciones fundamentales de dinámica, de rotación y de traslación, ¿vale? La de rotación es simple porque, bueno, antes de hacer la rotación vamos a escribir el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre, básicamente, bueno, si queréis lo podemos pintar aquí. Tendríamos la tensión que está aquí arriba, ¿vale? Hacia arriba. El peso en su centro de gravedad. Y si no me equivoco, no tendríamos ninguna fuerza más. Lógicamente, si el cilindro está cayendo, es porque el sumatorio, para ver la traslación del centro de masas, el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a la derivada del P del centro de masas del momento lineal en el tiempo. Por lo que es lo mismo, como la masa es constante, el sumatorio de fuerzas es masa por la aceleración del centro de masas. Lógicamente, la aceleración del centro de masas es la aceleración del punto. Nosotros podríamos considerar esto como una partícula única, ¿vale? Una partícula puntual, una masa puntual. ¿Vale? Y el sumatorio de fuerzas, como acelera hacia abajo, os recomiendo coger el eje Y positivo hacia abajo y diríais que en el eje Y el peso hacia abajo menos la tensión hacia arriba es igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Ese sería el primer apartado, ¿no? O sea, la primera descripción del movimiento. Además, entre estas dos fuerzas tenemos que tener una sumatoria de momentos. Sumatorio de momentos es I por alfa. O lo que es lo mismo la derivada del momento angular en el tiempo, ¿vale? Recordar que el momento angular de un modo sólido rígido, perdón, es I por omega, y como I es constante, te quedaría I por la derivada de omega en el tiempo. Esta es la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Lógicamente, si el giro se va a producir con respecto a un eje que pasa por el centro de masas, el momento que ejerce el peso por estar aplicado sobre el propio eje, recordar que el momento de una fuerza es R vectorial F, el momento que ofrece el peso es cero. ¿Por qué? Porque R es cero. La distancia al eje de giro es cero. Por lo tanto, solo tendríamos T, el momento de la tensión, que sería T por R, la distancia al eje, por el seno del ángulo que forman R y T, que sería seno de 90. Y esto será I por ahí. Bien, en principio, seno de 91, porque fijaros que si yo me fijo en cómo va la tensión y cómo es R, el vector R, que se debería de poner con el mismo origen que T, y el vector T forman 90 grados. ¿Vale? Claro, yo lo que tendría aquí es algo así como un medio de mr cuadrado por alfa. Es igual a t por r, ¿vale? De donde el r y el r se me va y la ecuación que me queda para mezclarla con la negra, con la de la traslación, sería algo así como que la tensión, la tensión es igual a mr partido por 2 por alfa, ¿no? Mr partido por 2 por alfa.
¿vale? Esta es la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Claro, nosotros necesitamos un nexo, una ecuación nexo entre la rotación y la traslación. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración del centro de masas y la aceleración angular del sistema. Lógicamente tenemos la tensión, pero a mí me interesaría, en principio, conocer al menos una ecuación más para poder relacionar las tres incógnitas. Y esta ecuación es la ecuación que liga el movimiento de un punto exterior justo em, de la cuerda, ¿vale? Un punto exterior del cilindro, ¿vale? Que se relaciona con que la aceleración del centro de masas es igual a alfa por R, ya que en principio no habría deslizamiento de la cuerda a medida que se desenrolla, ¿vale? El cilindro. Claro, con esto yo podría escribir que T es igual a mR partido por 2 por A del centro de masas partido por R, la R y la R se me van, y la tensión me quedaría m medios por la aceleración del centro de masas, con lo que fácilmente, llevándomela aquí, m por g menos m medios por la aceleración del centro de masas es igual a m por la aceleración del centro de masas, despejando la aceleración del centro de masas sería, bueno, la masa y la masa se nos puede ir, ¿vale? Y te quedaría g por, esto sería 3 medios, 2 tercios de g, ¿no? Que es, si no me equivoco, justo lo que nos pedían que demostráramos. Nos piden ahora que calculemos la tensión, ¿vale? Bueno, pues ya la tensión es muy fácil, ¿no? Porque si ya sabemos que la tensión, por ejemplo, por esta ecuación de aquí, es m medios por la aceleración del centro de masas, la tensión sería m medios por 2 tercios de g, así que sería algo así como mg tercios, sería la tensión que soporta la cuerda debido a este movimiento. Como veis, en este ejemplo se ve claramente cómo tenemos una suma de dos movimientos, los dos movimientos típicos del sólido rígido. Una traslación del centro de masas y una rotación alrededor de ese centro de masas. Pues tenemos que plantear las dos ecuaciones, la ecuación fundamental de la dinámica de traslación más la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Hay veces, como cuando tenemos una polea, que ahora haremos alguno, en el que la polea lo que hace es girar, ¿vale? No se traslada a su centro de masas, su centro de masas siempre está quieto. Entonces, en ese caso, solo utilizaremos la ecuación de la dinámica de rotación, ¿vale? Solo la de la suma de momentos.